Lo que para muchos es basura, para nosotros es un tesoro. ¿Cómo les va? Acá les traigo un nuevo proyecto. Traigo todos estos trozos de tabla, estas botellitas, palitos, un envase plástico. Vamos a transformar todo esto en unos hermosos letreros, también portamacetas, portaplantitas, que podemos colocar en el frente de nuestra casa. Bien, yo acá le marqué líneas porque quería emparejarlas. Si ustedes las tienen parejitas, no hace falta que hagan este paso. Yo por un lado quería acortar un poco las que eran muy largas y otras que no estaban tan prolijas la terminación, así que decidí acortarlas un poquito. Yo en este caso lo utilicé una caladora, pero también si no tienen pueden utilizar una sierrita y si no, como les dije, quizás ni siquiera les haga falta cortar las tablas. Bien, ya tenemos todas nuestras tablas cortadas. Ahora llegó el momento de emparejarlas un poquito, así que lo que hice fue lijarlas en los laterales, los costados para sacar algunas astillitas, también sacar por ahí algunas manchitas y suavizar un poco la superficie. Ok, ¿qué comencé haciendo? Primero le di una mano, simplemente una sola mano de pintura a la base blanca y se lo vamos a dar con un pincel pero de manera irregular. No vamos a cubrir la totalidad de la tabla porque el diseño que quiero hacerle es bastante rústico y me gusta ese efecto de este estilo de capado que se ven partecitas de la madera despintadas, así que fíjense que yo pinto voy a pintar toda la tabla completa, ambos laterales, todos los extremos más angostos y pequeños, pero están siguiendo este patrón que es de manera irregular. Voy a pintar las tres, les quiero mostrar también cómo hace el efecto según el tipo de tabla. Les comento que estas tablas son de pino, otras son de eucaliptus y tienen diferentes grosores. Y otra característica muy bonita es que cada trozo de esta madera tiene vetas propias, así que el efecto, si bien las tres van a estar con esta pintura blanca, el efecto queda distinto en cada una de ellas. Fíjense esta cómo cambia comparado a la anterior, y esta es la más ancha que tengo, que esta es de pino. Esta tiene unos nudos de la madera muy bonito, que por eso pintamos así de esta manera, que resaltan. Algunos van a quedar cubiertos, otros no. Bien, mis segundos protagonistas, estas botellitas que son de medicamentos de vidrio, vamos a pintarlas también con esta pintura base. Comenzamos con un pincelito suave. Le vamos a dar una mano a todas las botellitas, simplemente una, porque mi idea es pintar estas botellitas con diferentes colores. Se van a convertir en una especie de macetitas colgantes en uno de mis letreros, y vamos a colocarle una letrita a cada botellita. Así que esto en realidad es más que todo una base para que luego le demos el tono, el color final que le queremos dar. Bien, y acá tengo este recipiente que es plástico. Es un recipiente que me regalaron, que son de artículos de librería, donde venden gomas, lapiceras, artículos, todo lo que tiene que ver escolares. Y la verdad es que tiene esta forma muy redondita, y esta también se va a convertir en uno de los elementos del cartel. Y por supuesto le vamos a dar una función final a la parte decorativa, la vamos a convertir en una macetita. Ok, volvemos ya a las tablas que tienen seca ya su pintura. Y lo que voy a hacer ahora es seguir haciendo este efecto que les digo de capado, y lo que vamos a hacer con ello es utilizar una lija fina, no tiene que ser muy gruesa porque se marcaría mucho la madera. Así que vamos desgastando el centro. Fíjense cómo de a poco, si pueden ir observando, cómo se va viendo la veta. Así desgastamos esa pintura y retiramos
el polvito que va quedando con un pincel seco y miren ahí cómo se marcan todos esos detalles. En algunas partes el blanco está más intenso, en otras no tanto. Quiero mostrarle que esto es súper bonito, o al menos a mí me gusta mucho, es desgastar bien las orillas porque es donde más se nota la madera y es un efecto como esas maderas bien desgastadas de campo, de granja. Eso me gusta mucho, ese efecto. Bien, a esta también le vamos a hacer lo mismo. Esta tiene como algunas partes agrietaditas, gastadas, y eso también le da un toque muy bonito. Retiramos y quiero que vayan viendo cómo se va desgastando la pintura. Va a ir quedando así. Y esta es la más gruesa, podemos decir áspera en cuanto a textura de frente, así que esta la tuve que lijar bastante. Y fíjense cómo decidí gastar bien las orillas y cómo se va saliendo un poco la pintura blanca y se va viendo esa madera. Retiramos todo el polvito para que puedan observar bien cómo se notan todas las grietitas, detalles de las tablas. Y el toque final es con un trapito húmedo. Fíjense cómo va, si bien se humedece un poquito un momento la madera, pero lo que hace esto es retirar ese polvillo ya súper finito que no podemos retirar con el pincel. Entonces de esta manera se destaca bien los detalles de la madera en donde yo retiré por completo la pintura. Así que le vamos a pasar el trapito a cada una de las tablas para que se quede totalmente libre de ese polvito, antes de dar los próximos detalles. Ok, primer color decorativo. Utilicé este acrílico verde y lo utilicé bien aguado. Fíjense que no uso el acrílico como es original, sino que yo lo rebajé con bastante agua. ¿Por qué? Mi idea es darle una tonalidad a esa pintura blanca que yo ya pinté. El efecto da eso, no quería que quedara blanco, entonces lo que hacemos es ir como dándole una tonalidad al verde. Vamos a acomodar acá y lo vamos a pasar por toda la tabla. Fíjense que si bien tiene color, pero queda transparente, entonces el efecto que hace es precioso porque se ven el tono marrón de la madera original y se ve esa capa de pintura que le dimos blanca. Y por supuesto resalta el color que hemos elegido, en este caso este verde. Yo pinté todas las caras de la tabla para que quedara prolijo. Rinde muchísimo lo que le agregamos agua, si bien va a ser una sola cara la que va a estar para el frente, pero decidí pintar ambos lados porque me parece que queda más prolijo. Así que vamos moviendo toda la pintura. Fíjense que es súper aguada. Esto lo vamos a hacer solamente una vez, una sola mano. Y ahora a dejar a secar. Vamos ahora con la segunda, y esta decidí pintarla con la que es la madera más ancha, más grande que estoy utilizando, con este tono rosa. Ustedes observen que utilizo muchísima agua, ¿sí? Es muy como que queda como, podría decir, una sopita. Es muy poco la pintura que lleva, tiene 3 veces más, podría decir hasta 4 de agua que de pintura. Mezclamos bien y vamos a hacer exactamente lo mismo. Yo se los muestro cada tabla para que ustedes vean cómo se va viendo ese efecto, cómo se toma el color ese blanco. Y lo más bonito es que se aprecian los nudos, la veta de la madera, eso no se pierde. Bien, y con la última, que es la más pequeña, también esta falta que le retire un poco el polvo. Fíjese cómo cambia cuando lo limpiamos así, cómo realza toda la tabla. También es una manera prolija, digamos, de trabajar. Y a esta le di este tono precioso. Ahí lo ponemos. Revolvemos bien para comenzar a pintar. Y ya tenemos la tercera tablita lista para dejar que se seque esta pintura. Ok, ya tenemos seca esta y vamos a volver a pasar una lija fina y sacudimos con el pincelito. La idea es desgastar también un poco esa pintura verde que dimos para que quede ese efecto
que quiero alcanzar, ¿sí? Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como les mostré en el inicio, tengo todos estos tronquitos. Acá pueden usar ramitas y tronquitos de cualquier árbol que encuentren. Yo estos los recolecté al lado de un lago y lo que me gusta es que al haber estado en contacto con el agua, perdón, no un lago, en el mar, me confundí. Es como que se desgasta, lo voy juntando a la orilla y se desgasta y se pone como esa tonalidad gris y la verdad que queda muy bonito. Entonces, ustedes pueden recolectar de un bosque o lo que vean. ¿Yo qué hice? Medí la altura de la tabla en función, el largo del tronquito en función del ancho de la tabla. Entonces marqué con un lápiz y luego comencé a cortar. Ahí vamos a dar vuelta a la tabla porque no quiero marcar la cara que va a ir en el frente. Tengan cuidado con ese detalle sobre dónde apoyan los tronquitos, las ramitas. Así que corté con una sierrita finita, se cortó fácilmente. Y lo que hice fue tomar uno de los tronquitos que corté como referencia para que todo el resto de los tronquitos que corte tengan la misma altura, aproximadamente similar. ¿Qué voy a hacer con esto? Estos palitos van a formar una palabra, se van a convertir en consonantes y vocales. En este cuadrito yo lo que quiero poner es la palabra home, hogar en inglés. Acá estamos armando la H, le quiero mostrar cómo voy más o menos diseñando las letras y después vamos a cortar el resto de las otras, tanto consonantes como vocales, ¿sí? Y lo que le digo es que siempre tienen que tener de referencia una de las palitos para que terminemos la palabra completa y siempre midiendo con la tabla. Lo mismo va a suceder con esta grande, que también voy a hacer lo mismo. Esta también va a llevar la palabra home. También voy a pasar una lija, la idea es que desgastemos un poquito ese color que le dimos, queda mucho más bonito. Sacudimos ese polvito que sobra, que quede bien prolijo. Fíjense qué bonito cómo se van notando las vetitas de la madera. Ahí, quedan esas orillitas súper bonitas, las orillas. Bien. A esta también, esta fue la que le di un poco más intensidad de las tres. Fíjense que tiene como bastante intenso el color, así que por ahí vamos midiendo con la lija, si les desgastamos un poquito no. La verdad que me gustó mucho el detalle final que tiene. Fíjense la parte que elijo y la que no elijo cómo cambia, ¿sí? Se nota mucho más la veta de la madera que la que no la está lijada y ahí lo vamos acomodando. Perfecto. Bien, vamos a trabajar ahora con esta, pero vamos a volver a repetir ese detalle prolijo que hacemos de retirar con el trapo húmedo. Y les quiero mostrar, miren estas orillitas qué bonitas que quedan, ese desgastado se ve un poquito el color blanco, se nota el blanco donde estaba más espesa la pintura, el resto del rosa y por supuesto el color original de la tabla. Ese es el efecto que yo quería lograr, que se note en algunas partes el blanco, el color que le di y el color original de la tabla. Y como verán, el proceso es súper sencillo y no gastamos casi nada porque las pinturas son súper aguadas. Bien, volvimos a mis frasquitos y ahora llegó el momento que creo que a la mayoría nos encanta, estoy segura, que es decorar con decoupage esos detalles tan bonitos que iluminan y le dan color a lo que vamos haciendo. Yo tengo estas servilletas que tienen flores y libélulas y esta que tiene unos hermosos buitos con flores. Así que llegó el momento de cortar. Yo lo que voy a hacer es cortar buitos que le voy a poner a una tanda de botellitas de las pequeñas. Y también voy a recortar otros buitos más y florcitas que los voy a colocar en la tabla del letrero. Recuerden que utilizamos un pincelito mojado o estos pinceles que vienen con agua. Marcamos el contorno de la figura y despacito con nuestras yemas de dedo vamos cortando, presionando para cortar la figura. ¿Por qué la cortamos con la mano y no con la tijera? Y porque le quedan como una especie de pelucita del mismo papel, de la fécula del papel, y se adhiere mucho mejor a la superficie y queda prácticamente como si fuera un dibujo y no se nota para nada el contorno de la servilleta. Así que estos buitos van a ir en una de las botellitas. Y luego tenemos la otra servilleta, que es la que tiene estas preciosas libélulas con flores. Estas van a decorar el recipiente plástico grande que lo voy a convertir en maceta. Vamos a cortar libélulas y florcitas para ir decorando ese recipiente. Y también vamos a recortar otros más, capullitos y flores, para decorar la tabla que quede en composición con la macetita. Mi idea es colocar en el frente de esta
Quiero mostrarle un detalle, no sé si se notará en cámara, acá tengo como un craquelado pequeño, lo voy a mostrar, me parece que se nota más en el otro. A propósito le dejé como el adhesivo de la etiqueta que venía original en el envase y no se lo saqué con quita esmalte porque sé que cuando uno tiene una base de pegamento y le pasa pintura por encima, se produce el craquelado como el del craquelador que viene de un componente. Así que me gustó mucho cómo quedó y digo, voy a dejarle para que se craquele. Y la verdad que tuvo un craquelado natural que se dio solo con el adhesivo y me gustó cómo quedó. Ok, muchos colores por aquí. Así que lo que vamos a hacer, vamos a utilizar una esponja súper chiquitita porque nuestras botellitas son pequeñas y las ranuras del cuellito de las botellas es muy pequeño, así que acá trabajamos con una esponja que las corté bien pequeñas para trabajar más cómoda. Primer botella, primer color, son pinturas a la tiza, quiero aclarar, pero también pueden utilizar acrílica, pintura acrílica, porque ya tenemos una base blanca, entonces la acrílica se va a adherir perfectamente a esta pintura base. Yo como tengo muchos tonos en pintura a la tiza, la pinté porque me gustan mucho esos colores. Así que fíjense que hice un variadito de colores. Esto ustedes pueden elegir lo que más les guste, dejarlos todos del mismo tono o jugar con los colores. A mí los colores me encantan. Si no tienen estas botellitas de vidrio, pueden utilizar cualquier recipiente plástico, botellitas plásticas, frasquitos. Siempre en casa algo se junta de recipientes pequeños y estas botellitas de vidrio que suelen descartarse, la verdad que tenemos infinidad de opciones para decorarlas con ellas. Ok, una vez que ya están secas mis botellitas, voy a utilizar este pincel que tiene una terminación bien redondita, un pincel taponador, un stencil y acrílico a pintura acrílica negra. Yo voy a utilizar un stencil con letras porque, para serles sincera, me cuesta bastante hacer las letras a mano alzada, me cuesta mucho. Entonces, aprovechando que tengo mis stencil con abecedarios, lo que voy a hacer es marcarle las letritas con él. ¿Qué palabra decidí colocarle a estas botellas pequeñitas? Voy a poner la palabra welcome en inglés, que significa bienvenidos o bienvenidas, porque son letreros que la idea es colocarlo en el frente de nuestra casa, nuestro hogar. Por supuesto que uno decide si ponerlo fuera de casa o adentro. Entonces, vamos a comenzar, por supuesto, con la W. O W, como algunos lo conocen en algunos países. Entonces, siempre recuerden que cuando utilizamos los stencils, ya sea con esponja o con pincel, siempre descargamos un poquito en una servilleta para que no se exceda en el stencil y se corra la letra y nos manche toda la superficie y la figura no se marque bien. Entonces, marcamos pintura, descargo en una servilleta para que no haya exceso de pintura y aquí hay que tener paciencia y hacerlo muy despacito porque cuesta bastante, les cuento mi experiencia personal, me cuesta bastante cuando uso los stencils sobre superficies cilíndricas y sobre todo estas que son muy pequeñas. No es lo mismo trabajar sobre una superficie plana que sobre lo cilíndrico. Pero es hacerlo despacio, sin apuro. Yo acá les acelero la imagen para que no se les haga muy pesado a ustedes, pero les aseguro que en el tiempo real lo hice súper lento porque la idea es que no se mueva el stencil, no nos excedamos en pintura y tener paciencia, más que ensuciarnos los dedos, no va a pasar. Y si por ahí pueden observar que se nos escapa una manchita negra en la botellita, suavecito con un pincel finito, con una esponjita, tapamos con el color que tiene la botellita. En el caso, supónganse que se mancha la de tono rosa, usamos un poquito de rosa y tapamos esas pequeñitas manchas que pueden aparecer por accidente de la pintura negra. Ok. Dejé 3 botellitas sin pintar y a estas las voy a decorar con los juguitos que corté previamente de la servilleta. Así que retiramos las capitas de atrás para comenzar a pegarlas. Recuerden que yo pego para hacer decoupage, servilletas o láminas con pegamento blanco escolar. No hay que gastar mucho, lo rebajamos con un poquito de agua y funciona a la perfección. Así que vamos a marcar. Vamos a pegar los 3 buitos, elegí 2 amarillos y 1 azul, porque voy a intercalar, el azul va a quedar entre los 2 amarillitos. Me pareció una opción muy bonita. Y así va quedando. Muy bien, dejamos secar esto por un costadito y ahora llegó el momento de decorar este recipiente que se va a convertir en maceta también.
Y acá decidí pegarle esta libélula de un tono rojo con esta flor preciosa, roja también. Y lo voy a pegar en la cara plana. Me encantó este recipiente porque si bien es cilíndrico, como pueden ver, tiene la cara frontal y lateral, perdón, frontal y posterior plana. Entonces me viene perfecto para cuando yo la quiera pegar en la tabla, que sea plana. Me encantó ese detalle. Si ustedes quieren pegar una lata o un frasquito, pueden sujetarlo con alambre y clavitos para adherirlos a la tabla. Yo acá lo que hice fue seguir utilizando la pintura acrílica negra y con una espatulita le hice como pequeñas manchitas, como así enmarcando este marco natural que tiene este recipiente. Así realzamos más la figura. Y luego, detalle premium final, rebajé ese acrílico con agua y utilizamos un cepillito de diente en desuso, ya lavadito, limpio, listo para utilizarlo. Y vamos a salpicar el recipiente. Yo acá le agregué bastante agua. Hay veces que le podemos agregar menos, pero porque no quería que me quedara tan negra la imagen de las manchitas, la dejé más suavecita tipo gris. Un tip, traten de usar el cepillo como pongo la mano yo, en manera paralela y vertical, porque por ahí si ponen abajo el recipiente y arriba el cepillo, pasa que por ahí se nos escapa un chorrito muy largo y se chorrea el envase. Entonces generalmente es bueno usarlo en paralelo al cepillo y de manera vertical. Y lo mismo hice con las botellitas, también los salpiqué. Como les ven que caen gotas grandes, prefiero que caigan en la superficie y no me caigan sobre mi recipiente. Como les decía, le agregué bastante agua porque quería que me quedara un negro clarito, no un negro muy intenso, porque si no iba como a opacar mucho los dibujos. Ustedes si quieren pueden agregarle menos cantidad de agua, esto es cuestión de gusto, ¿sí? De preferencias. Bien, y ahora lo que vamos a continuar haciendo, que esto no se lo mostré, este también va a llevar los tronquitos como le mostré el primero, y mi maceta va a ser la vocal O. Al ser redondita decidí simular la vocal O. Entonces tenemos home con palitos y la O con este recipiente redondo. Acá más o menos voy calculando cómo van ahí las letras para medir, para decorar mi tabla. Así que acá vemos más o menos. Podemos hacer alguna parte a ojo y también podemos ayudarnos de una regla para calcular dónde vamos a poner las letras. Entonces, yo primero simulé dónde irían las letras, todavía no las pego, porque quiero ver cómo voy a decorar con estos detalles que hice que recorté de libélulas, florcitas, capullos. Entonces, como guía las letras me ayudan a ver dónde yo voy a colocar esos detalles. Entonces, utilizamos pegamento blanco escolar, rebajado con un poco de agua, como hicimos en el otro con el recipiente y las botellitas. Y nos ayudamos de las bolsitas para presionar bien, que quede bien pegado. Vamos intercalando los diferentes dibujitos. Bien, quiero mostrarle cómo quedó el decoupage, así luego después pegamos nuestras letras. Ok, un detalle que me pareció bonito agregarle a este recipiente para dejarlo más prolija la terminación de su boca, coloqué silicona fría y fui envolviendo toda esa boca de este recipiente con el pegamento y luego finalmente mi idea es colocarle este hilo de yute. Pegamos la primera parte en la parte posterior que va a ir pegada sobre la tabla y fui girando toda la parte superior del envase. Fíjense que pueden apreciar cómo las manchitas negras tomaron como una tonalidad tipo un tono gris cuando se secaron, y la verdad que me gustó mucho el efecto que hizo. No quería ese negro tan intenso. Perfecto. Y entonces acá terminamos. Un detalle rústico que queda bonito, combina con el tono marrón que tiene la tabla y mis tronquitos. Ok, llegó el armado también de esta. Esta también va a tener la técnica de decoupage. En esta voy a agregar los buitos y las flores. Entonces voy a proceder a hacer lo mismo que hice en el otro. Armo la palabra home. En este caso la O la armé con los palitos. Y esta tabla es un poco más pequeñita, más angosta que la de tono rosa. Así que fui ubicando. Me ayudó un poco con una regla para que más o menos me quede centrada la palabra.
Vamos moviendo, esa es la ventaja todavía de no pegar y vamos viendo cómo nos va quedando. Y ahora llegó el momento de ir rellenando diferentes partes de la tabla con estos detalles súper primaverales, súper bonitos de flores y búhos. Como pueden ver, al tener una pintura base blanca, a pesar de que le damos tono por encima, sigue siendo clarito el fondo. Entonces, cuando aplicamos la técnica de decoupage, que siempre dependemos de una base blanca o clarita, la verdad que me encantó cómo quedó porque se aprecian muchísimo los detalles, los dibujitos y quedan integrados de una manera súper natural. Acá jugamos en poner florcitas, los buitos, entre las letras. La verdad que esta parte es súper... Acá esta se me rompió, la descartamos. Súper recreativa y queda muy bonito y muy colorido. Con elementos, como pueden ver, súper simples. Bien, este es bien primaveral, lo hemos llenado de florcitas. Así que dejamos ahora que se vayan a secar todas nuestras figuritas decorativas. Ok, paso importante antes de empezar el armado de mis letreros es proteger con barniz extra mate. Así que lo que vamos a hacer es proteger todas las botellitas y por supuesto las tablas. Vamos a ir así barnizando y por supuesto también la tabla vamos a protegerla. Bien, y estas también vamos a protegerlas. Todo el decoupage, la pintura. Lo bonito de este barniz extra mate es que cuando lo aplicamos sobre las servilletas es increíble cómo realza los colores. Es como si les diera, y eso es extra mate, pero a pesar de ello es como si le diera más brillo y más iluminación a la servilleta cuando utilizamos decoupage. El resultado final se los recomiendo porque la verdad que queda hermoso. También vamos a proteger acá en nuestra macetita plástica todo lo que es la pintura, toda nuestra parte de la tabla del decoupage. Súper importante este paso, que protejamos todo nuestro trabajo. Recomendable darle 2 manos. Si quieren darle una está bien, si no va a estar el contacto con la lluvia o el sol, la verdad que dura muchísimo. Y si por las dudas quieren quedarse tranquilos, pueden darle una segunda mano. Bien. Acá en este paso lo que yo quiero hacer es, voy a hacer unos orificios donde van a ir el cordoncito que va a sujetar mis carteles, y lo que hice fue yo ir a una esquinita y medí en esta tablita que es la más pequeña 1 centímetro por 1 centímetro. En el vértice que uno los 2 centímetros, tanto el vertical como el horizontal, es donde voy a perforar. Yo en este caso tengo una agujereadora, pero si ustedes no tienen, pueden reemplazarla. Si tienen esos clavos que se pueden conseguir en las ferreterías, que son clavos grandes, gruesos, muy similar al ancho de esta mechita de esta máquina, ustedes clavan ese clavo con un martillo fuerte, lo retiran con una tenaza y ya les queda perforado la tabla sin ningún inconveniente. Otra opción que les doy, pues si tienen esas engrampadoras que vienen para madera, también pueden colocar el cordoncito por detrás de la tabla, lo engrampan, pueden asegurarlos con cola de carpintero, cola vinílica, y no se les va a mover para nada el cordoncito. Siempre recuerden que si no tenemos todas las herramientas, hay muchas opciones que podemos reemplazar. En esta medí 1 centímetro vertical y 3 lo hice horizontal, y en ese vértice marqué los orificios. Como ven, yo me ayudé de un tronquito, afirmo la tabla para no dañar la mesa o la superficie sobre la que estemos trabajando. Sí, siempre tengan ese recaudo de usar un tronquito, una tablita, lo mismo que se utiliza en el clavo. Pongan una tabla o un tronquito que nos sirva debajo, porque les va a evitar que arruinen su base, su mesa. Y finalmente esta también, lo que hice en esta fue 3 centímetros por 1 y le hice ahí los vértices para poder marcar. Ahí está. Ok. Llegó el armado.
de mi Lego rústico. Antes, previamente, les voy a mostrar que les hice un orificio con este cuchillo serrucho. También pueden calentar un clavito y perforan el recipiente perfectamente. Ok, ¿qué utilicé acá? Silicona caliente. También pueden utilizar pegamento universal y silicona fría también. La ventaja que tiene esta silicona caliente es que seca rapidísimo, pero la verdad que no se preocupen porque hay un montón de opciones para pegar, porque estos palitos se pegan fácilmente y más que estamos trabajando sobre madera. Pegamos ahora nuestra macetita que actúa como la vocal O. Pegamos ahí y seguimos armando nuestro rompecabezas para formar la palabrita home. Esta parte me encanta, me relaja muchísimo hacerla. Ponemos en las puntitas y ahí armamos nuestra M. Yo utilizo en algunos palitos, aprovechaba las que estaban como partiditos y tienen partes bien planas. Esa la verdad que se afirman sobre los troncos que están debajo y queda perfecto. A la vocal E, tanto el palito superior como el inferior los dejé más largo y el del medio lo hice un poquitito más cortito. Fíjense que yo dejo una parte del tronquito con el corte y la otra queda rústica, no le emparejo para nada porque me encanta el efecto de ramita quebrada, esa parte como quebradito natural que tienen los palitos, me encanta. Bien, ahora tenemos esta que es la palabrita welcome. Acá lo que vamos a ir haciendo es ir pegando acá la quise correr pero no lo voy a dejar acá. Iba a poner a decoración a los costados, pero decidí ponerlo bien a la izquierda, por eso despegué la botellita amarilla y la volví a pegar, porque no cambié de idea. Digo, voy a ponerla bien para el extremo izquierdo y le voy a hacer una decoración en el lado derecho de la tabla. Esto la verdad que tienen infinitas opciones. ¿Qué hice? Tengo estos restitos de tronco y estos yuyitos, como saben a mí me encanta juntar yuyitos secos porque siempre son una buena opción para decorar. Entonces decidí hacer como una especie de florcita, un diseño libre al costado, que les decía que primero pensé hacer uno de cada extremo y después dije no, lo voy a hacer de uno solo. Así que vamos a acomodar acá nuestros tronquitos, simulando una especie de flor. En realidad no es que tenga una forma definida. Y fui cortando estos palitos, le ponía en la puntita de la ramita y fui decorando las ramitas entre estas láminas, rodajitas de tronquitos. Las fui ubicando ahí. Acá tenemos infinidad de opciones para decorar. Y ahí va tomando forma mi otro cartelito de bienvenida. Ok, y ahora tenemos el del jardín con mis buitos. Corté 3 cordoncitos de hilo de yute. Y lo que vamos a hacer ahora son una especie de manijita para colgar mis botellitas. Puse una gotita de cada costado de la botellita en su cuellito. Entonces hice que coloqué un extremo de mi cordón, lo presiono en un costadito donde puse el pegamento y en este otro también presionamos, ahí. Presionamos bien. Y esto que hice con esta botellita lo vamos a hacer con las otras dos. Fíjense cómo queda como una manijita. Y finalmente, para terminar el detalle prolijo, ponemos pegamento en todo el cuello de la botellita y vamos con el mismo hilo a tapar, que se vea como si tuviera una manijita, una canastita. Tapamos los detalles que pegamos de esta manija del mismo hilo. Le damos entre 2 y 3 vueltitas, lo que nos requiera la botellita. Y finalmente sellamos atrás y nos queda este efecto de como especie de canastitas. Y ahí tenemos lista nuestra primer botellita. Ok, ¿qué hice luego? Usé 1 centímetro, medí el largo total, marqué la mitad de la tabla, medio 61, marqué 31 acá, y 30 y medio, perdón, y tengo este clavito súper pequeño
bien peque, finito y pequeñito. Lo voy a pegar donde dice la marquita, que es el centro de la tabla, o sea, la mitad. Siempre se me tuercen los clavos. Les comento ese detallito. Así que si a ustedes les pasa, no se sientan mal. A mí siempre me pasa. No muy torcido, pero siempre algo se me tuerce. Así que lo voy clavando despacito para enderezarlo. ¿Qué hice? Me basé en el clavo que clavé y marqué 8 centímetros a la izquierda y 8 a la derecha. Y agregué 2 clavitos más, que acá es donde yo quiero colgar mis botellitas. ¿Sí? Ahí emparejamos el clavo, si se nos va un poquito para el costado. Y colocamos el último. Acá también pueden usar chinches o tachuelas conocidas con ese nombre también. Tienen un montón de opciones para marcar. Bien, ahí tenemos nuestros 3 clavitos. Ok. Vamos a armar aquí la palabra home. Ubicamos las tablitas. Fíjense que están las caritas planas y las planas las afirmamos sobre las otras que están abajo, los tronquitos. Fíjense qué bonito que quede integrado, parece que fuera como una especie de tranquerita de troncos y por detrás se ven las plantitas. La verdad que el efecto me gustó cómo se ve. Ok, ya armamos nuestra palabrita home. Y ahora llegó el momento de colgar nuestras vasijitas, nuestras macetitas, mini macetitas, las vamos a colgar ahí. Y yo quise asegurarlas con pegamento, también pueden hacerle un nudito, pero a mí me dio más seguridad hacerlo con el pegamento, pero hay muchísimas opciones, inclusive si quieren, pueden utilizar ganchitos redondos y las cuelgan y no hace falta que las aten. Yo las dejé fijas porque mi idea es que ellas queden acá, ellas son parte de la composición. Ok, y ya finalmente, una vez que está todo armado, llega el momento de hacer mi colgante. Acá también lo mismo, yo acá tenía este hilo de yute, pero también pueden utilizar hilo sisal, que es muy resistente, y cualquier otro tipo de cordón que tengan en casa, un alambre finito. ¿Qué hice yo? Decidí hacer los nuditos que queden en el centro de la tabla, no que quede por atrás, porque me parece que hace mejor el equilibrio que quede bien en el centro, la parte superior de la tabla. E hice varios nuditos y al hacer varios nuditos queda como una especie de trenzado. La verdad que la terminación queda muy bonito. Les quiero mostrar, fíjense que queda como un trenzadito y eso me encantó. Lo mismo hacemos el otro, más o menos acá, esto es a ojo y gusto personal. Ustedes miden el largo que le quieren dar al cordoncito que marquen. Y acá también hice lo mismo. Hice varios nuditos para que quede como una especie de trencita. Y ya tenemos nuestro colgante listo para ser colgado. Lo mismo vamos a hacer con este. Lo pasamos y hacemos los nuditos de manera como si estuviéramos trenzando el cordón. Miren cómo queda, súper bonito luego para colgar. Y lo mismo con este último de los buitos. Y finalmente, una vez que terminé del trenzado, me sobra un trocito de cordón. Entonces, para asegurar que no se me desarmen mis nudos y que quede prolijo, utilicé silicona fría y presioné el restante que quedaba de la soguita, y este es el resultado final. Con mi plantita ya instalada en la macetita. Díganme si no queda súper bonito y con elementos súper sencillos que podemos tener en casa o alguien nos puede dar que iba a descartar. Tablas que nos sirven, que se descartan, recipientes de plástico, de vidrio, estos tronquitos que la madre naturaleza nos regala, que es una bendición y podemos hacer cosas hermosas, y un hilo que tengamos en casa. Quedan súper bonitos para colgarlos en nuestra entrada. A esta les coloqué unas suculentas que tengo muy bonitas, que cuando les da el sol se ponen un tono rojo. Esta les coloqué agua, porque al ser las botellitas de vidrio les coloqué agua. A la maceta la otra tenía tierra con su drenaje y esta le puse agüita. Bueno, linda comunidad, espero que les haya gustado este proyecto. Yo lo disfruté mucho, como siempre, me encanta hacer esto, compartirlo con ustedes para que se inspiren.
hagan ideas similares o en base de esto ustedes puedan tener sus propias creaciones que siempre son bienvenidas porque a todos nos encanta decorar. Acá está el último. Así que agradecerles como siempre el apoyo, dejarme sus likes, sus comentarios súper bonitos. Si sos nuevo y no habías visto mi canal, te invito a que te suscribas para que veas las ideas que comparto con ustedes. Así que pueden suscribirse a mi canal, dejarme una manito, comentarios bonitos, son bienvenidos y presionen la campanita para que les avise mis próximos videos. Díganme si no se ven bonitas estas lechucitas con esas suculentas hermosas. Esto es para los amantes de las manualidades y a la vez a los que amamos a las plantas también, así que feliz con mi proyecto y se los quiero compartir siempre con ustedes. Un abrazo grande y nos vemos en un próximo video.